en el celular como en el equipo, no sé qué será lo que pasa. Bueno, hoy estamos en nuestra tercera sesión del programa de formación Herramientas para la Gestión del Talento Humano. Recuerden que nos encontramos en la segunda semana de trabajo, la cual empezó el 19 de noviembre y termina el 30 de noviembre. Entonces, miremos el chat. Ahí yo voy a estar pendiente pues del chat, por si en algún momento no me escuchan. Listo. Bien, entonces vamos a nuestra plataforma. Yo había creado una sesión en otra herramienta, si no me funcionaba esta, porque no sé si es que de pronto habría problemas con Teams. Bueno, en fin, ya estamos aquí. Vamos a entrar a nuestro contenido del curso y vamos a mirar el cronograma. Bueno, ayer recibí como unos 2 correos de una personita preguntándome acerca de que quería ver de que quería saber cómo estaban sus notas en la plataforma. Y bueno, aquí yo quiero hacerles una claridad, un paréntesis, y es que desde el primer día del curso yo les indicaba a ustedes que su carta de navegación es el cronograma del curso. En el cronograma están descritas todas las actividades que debemos desarrollar. Como vemos, aquí tenemos en la primera semana 2 evidencias, en la segunda semana otras 2 y en la última semana 2 evidencias. Luego, si yo quiero saber cómo voy, debo tomar mi cronograma, saber que en la primera semana debí presentar el mapa conceptual más el estudio de caso y que con base en esa información yo debo ir al centro de calificaciones y verificar que efectivamente esas 2 evidencias que yo ya tuve que haber enviado aparezcan calificadas. Esa tarea la hace el aprendiz, esa tarea la hace el instructor. Mi obligación es revisar, orientar, retroalimentar, y yo sí hago un informe de excelencia por cada periodo de tiempo y envío correos con las actividades pendientes, pero no le estoy diciendo a fulanito, te falta esto, perencejo, te falta esto, no, porque esa es obligación de ustedes. Sin embargo, yo envío un correo general. Recuerden que les había dicho que en la columna de color verde donde dice actividades, ustedes van a dar clic en el más y ahí le van a aparecer las mismas 6 evidencias que tenemos en el cronograma. Miren, aquí tenemos 6 evidencias, 2, 4 y 6, y en el centro de calificaciones tenemos las mismas 6 evidencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que si ya pasó la primera semana, yo debo tener 2 notas, una del mapa conceptual y otra del estudio de caso. Es decir, mapa conceptual y estudio de caso. Aquí debería aparecer 2 A's, que significa aprobado. Si no me aparece nada es porque no he enviado nada. Si me aparece en D, significa que la desaprobé y que debo repetirla. Y si me aparece en A, fabuloso, es el escenario que todos esperamos. Entonces quería hacer esa claridad frente a esas preguntas, porque eso es obligación del aprendiz. Esa es su responsabilidad. Verificar que todo lo que se indica lo entregue y lo apruebe. Bien, pasamos ahora entonces a las actividades de la semana 2, del 19 de noviembre al 30 de noviembre, que es estudio de caso, ficha de indicadores y participación en foro temático, talento humano y otros recursos. Recuerden que yo les había hecho esa explicación la semana pasada. Invito a todas las personas que no estuvieron en la sesión de la semana pasada, donde les expliqué qué debía hacerse en la ficha de indicadores, porque también allí encontré algunas inquietudes. Recordemos pues el material de formación, que ustedes ya lo deben tener muy claro, se llama Material de Formación Indicadores de Gestión y quiero compartirlo nuevamente con ustedes porque justamente aquí se explica cómo hacer la ficha, que esa también pues es la tarea de ustedes, revisar el material de formación y ver exactamente qué es lo que se solicita en esa ficha. Bueno, empecemos acá con el material y vamos directamente a la parte de la ficha de indicadores para que tengamos claro cómo es que los debemos realizar. La semana pasada hablamos de los objetivos SMART, hablamos de que los indicadores también deben seguir el mismo lineamiento SMART, qué significaba un indicador de gestión, para qué nos servía, cómo se construía un indicador. Y miren acá este cuadro que también se los mostré sobre el nombre del indicador, cuál es el objetivo, cuáles son las variables que conforman ese indicador, qué es lo que cómo lo vamos a medir, si en unidades, cantidades, días, porcentajes, personas, sí, eso depende del indicador que nosotros estemos creando, quiénes son los responsables,
con cuánta frecuencia se va a aplicar ese indicador dentro de la organización, la fórmula del indicador. Y luego viene una serie de preguntas que es importante que ustedes se respondan para determinar la construcción de ese indicador. Aquí abajo creo que debe estar la ficha. Entonces miren aquí, ficha técnica, porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación. Esto es lo que aparece en el documento de Word que ustedes tienen que realizar. Instructora. Programa de capacitación, aspecto relevante. Instructora. Nombre del indicador, cumplimiento programa de capacitación, sigla, CPC, les explicaba lo que significaba, C de cumplimiento, P de programa, C de capacitación. ¿Cuál es el objetivo del indicador? Calcular el porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación. ¿Qué variables conforman el indicador? Las capacitaciones realizadas y el total de capacitaciones programadas. Recuerden que para este ejercicio de indicadores de gestión, ustedes debieron realizar el primer ejercicio, que fue el de programa de capacitación en las tres áreas que la empresa les pidió, ofimática, trabajo en equipo y redacción y ortografía. Entonces, ustedes plantearon un cronograma, una cantidad de capacitaciones. A eso es a lo que hace referencia aquí cuando se menciona variables que conforman el indicador. Siglas que representan las variables. Así como hay una sigla para el nombre del indicador, también hay unas siglas para las variables que conforman el indicador. En este caso, número de capacitaciones realizadas. Miren cómo está denotado. Número, C de capacitaciones, R de realizadas, y luego dice total de capacitaciones programadas. T de total, C de capacitaciones, P de programadas. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? Porcentaje. ¿Cuál es la fórmula? Entonces se escribe la fórmula en texto. Cumplimiento programa de capacitación es igual. ¿Por qué esa sería la fórmula? Porque lo que estamos midiendo es cumplimiento del programa de capacitación. Entonces, la fórmula nos dice, cumplimiento del programa de capacitación es igual a el número de capacitaciones realizadas, que es una de las variables, dividido en el total de capacitaciones programadas por 100, para que nos den porcentaje. Luego nos dice fórmula abreviada, entonces tenemos que CPC, que significa cumplimiento del programa de capacitación, es igual a número de capacitaciones realizadas, entonces número, CR, dividido en TCP, que es total de capacitaciones programadas. Todo eso multiplicado por 100, y eso nos da el porcentaje. Esto está en el material de estudio, entonces por eso cuando me preguntan que cómo es que deben hacer la ficha de indicadores, pues yo evidencio que no han leído el material y aquí está todo explicado. Y eso lo expliqué también la semana pasada. Entonces vamos ahora nuevamente a nuestra guía. Primero voy a revisar. Voy a revisar si hay alguien aquí entrando. Bueno. Jefferson, tienes la mano levantada. Escríbeme por favor en el chat porque no... Ah, ¿ustedes no están viendo la pantalla? ¿Yo no les compartí la pantalla? Ay, caramba. A ver, aquí sí toca echar un chiste porque ¿qué más hacemos? O sea, tras de gordo hinchado, o sea, no los escucho, ustedes me escuchan y no les había compartido la pantalla, pues ahí sí como. Listo, ahora sí están viendo la pantalla. Ah, bueno. Lo que les había hablado ahorita era el carretazo. Listo. De lo que está en el material de formación. Todavía no les estoy mostrando el material de formación. Ya los voy a volver a mostrar para que tengamos presente lo que les estoy hablando. Jefferson, escríbeme por favor. No, mejor dicho, esto sí estamos como el Chavo del 8, para los que lo vieron alguna vez en sus vidas. Bueno, listo Jefferson, entonces sí ya, entonces baja la manito ahí y listo. Espérenme, doy ingreso a alguien aquí. Ah, bueno, listo. Entonces ahora sí, vuelvo al chat, ahí yo voy a estar revisando el chat cada ratico. Volvamos entonces al material. Esto está en el material de formación y de esto era de lo que les estaba hablando. Esta ficha técnica que está aquí es la misma que ustedes deben desarrollar en el formato en Word para la evidencia que se llama tabla de indicadores. Recuerden que esta tabla de indicadores
está basada en el programa de capacitación que ustedes presentaron en la primera semana, cuando la empresa les pidió que hicieran un programa de capacitación en 3 áreas: ofimática, redacción de ortografía y trabajo en equipo. Entonces aquí les estaba hablando de lo mismo que trae el formato de Word, que eso mismo se les había presentado la semana pasada. Objeto de medición, programa de capacitación, aspecto relevante a medir, cumplimiento, nombre del indicador, cumplimiento, programa de capacitación, sigla del indicador, CPC, C de cumplimiento, P de programa, C de capacitación, objetivo del indicador, calcular el porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación, o sea, estamos hablando en ese indicador todo el tiempo de programa de capacitación. Variables que conforman el indicador: número de capacitaciones realizadas y total de capacitaciones programadas. Entonces, fíjense aquí, así como el indicador cumplimiento por programa de capacitación tiene una sigla CPC, asimismo las variables que conforman el indicador tienen una sigla. Entonces, número de capacitaciones realizadas, la sigla es número, C de capacitaciones, R de realizadas, y total de capacitaciones programadas, T de total, C de capacitaciones, P de programadas. Bien, unidad de medida, en este caso porcentaje, pero podría ser número de personas, número de capacitaciones, unidades, metros, kilos, o sea, dependiendo del indicador en el lugar en el que nosotros estemos, pues vamos a utilizar la unidad de medida que sea más acorde. ¿Cuál es la fórmula del indicador? Primero la escribimos en texto, en letras. Entonces, mire, cumplimiento del programa de capacitación es igual a, ¿por qué? Porque nuestro indicador se llama cumplimiento del programa de capacitación. Eso es lo que vamos a encontrar. Digamos, esa es la incógnita. ¿Cuál es el cumplimiento del programa de capacitación? Eso es igual a número de capacitaciones realizadas, una de las variables, sobre o dividido el total de capacitaciones programadas por 100. ¿Para qué? Para que nos dé el porcentaje. Luego vamos a pasar ese texto a fórmula. Entonces nos dice fórmula abreviada. CPC. ¿Qué significa CPC? Cumplimiento, programa de capacitación. C de cumplimiento, P de programa, C de capacitación. ¿Esto es igual a qué? Al número de capacitaciones realizadas dividido en el total de capacitaciones programadas. Mire, total capacitaciones programadas, y todo eso lo multiplicamos por 100. Bien, hasta aquí sobre eso que les he explicado, ¿tienen alguna duda? Listo. Esto mismo que está en esto que les estoy mostrando es lo que ustedes deben hacer en el formato de Word de la actividad correspondiente de la semana 2. Estábamos en el material de formación. Voy a duplicar esta pantalla y entremos a la actividad propiamente. Entonces, miren, proyecto, actividades de aprendizaje, y vamos a ir al material que se llama estudio de caso, ficha de indicadores. Y aquí dice estudio de caso, ficha de indicadores, anexo para desarrollar la evidencia. Entonces aquí ya nos la descargamos en nuestro equipo. Vamos a abrir el documento. Es un documento en Word. Ahí esperamos a que se abra el documento. Está en este proceso. Ahí pueden ver que está
abriendo el documento. Listo. Ahí están viendo el documento de Word. Ya reviso el chat. Bueno, espero aquí que listo. Vamos al documento de Word y quiero que nos centremos aquí en lo que nos está pidiendo. Miren que aquí ya está el formato listo. Ustedes simplemente tienen que rellenar el formato. Aquí aparecen 3 aspectos a evaluar. Uno, el cumplimiento, otro la cobertura y otro la efectividad. Eso sería el aspecto relevante a medir que nosotros vemos que nos aparece en el material de formación donde dice aspecto relevante a medir. Aspecto relevante a medir, en este caso el ejemplo era de cumplimiento, pero en el ejercicio nos están pidiendo 3, cumplimiento, cobertura y efectividad. Fíjense que al lado izquierdo, en la columna de su lado izquierdo en sus pantallas, aparecen los ítems que comprenden la ficha de indicador. Mire, nombre del indicador, sigla, objetivo, variables que lo conforman, son las mismas que están en el ejemplo de la ficha técnica del material de formación. Aspecto a medir, nombre del indicador, sigla, objetivo, variables. Sí, es exactamente lo mismo. O sea, si ustedes leen el material de formación, va a quedar más fácil desarrollar la tabla de indicadores. Ahora, aquí tenemos 3 ítems distintos a realizar. Uno es cumplimiento, otro es cobertura y otro es efectividad. Son diferentes. Pero miren que el ejercicio ya me está diciendo todo. Hace 8 días yo les decía algo y creo que ahí sí me confundí. Tenemos 3 aspectos a medir. Uno es el cumplimiento, otro la cobertura y otro la efectividad. Todos deben hacerlo en esta misma cuadra, en esta misma tabla. ¿Cuál es el nombre del indicador? Nos está dando el ejemplo del primero. Porcentaje de cumplimiento programa de capacitación. Aquí ya me lo está diciendo. En el caso de cobertura, ¿cuál sería el nombre del indicador? Y en el caso de efectividad, ¿cuál sería el nombre del indicador? Entonces vamos a colocar en cobertura. Este es mi ejemplo, porcentaje de, o aquí podríamos decir, cobertura se refiere a la cantidad de personas que yo capacité. Entonces, puedo decir cantidad de personas capacitadas. Ese es la cobertura. ¿Cuál va a ser la sigla de eso? Entonces, yo voy a colocar cantidad de personas capacitadas. Eso es en mi caso. Ya cada uno mirará cómo lo coloca ya. Objetivo del indicador. Entonces, calcular el número de personas que se capacitaron, Y miren lo que me dice acá. Variables que conforman el indicador. Número de empleados capacitados y total de beneficiarios del programa de capacitación. Fíjense que es correcto lo que estamos colocando aquí como cobertura. Entonces, hasta aquí, ¿a qué voy con lo que aparece acá? Los aspectos que ustedes deben encontrar son cumplimiento, cobertura y efectividad. Eso es lo que ustedes deben encontrar. Voy a colocarlo aquí en otro color. Los espacios en blanco corresponden a los componentes de la ficha técnica. Nombre del indicador, ustedes lo deben construir en los casos en los que está vacío. Por ejemplo, en este caso, en los 2 casos, cobertura y efectividad, ya está cuáles son las variables que conforman ese indicador. Luego, con base en esta información, ustedes ya podrían tener el nombre del indicador, la sigla, el objetivo del indicador. ¿Cuáles son las siglas que representan las variables? Pues ya es muy fácil tomarlo de las variables. Miren que aquí nos está diciendo que en los 3 casos la unidad de medida es el porcentaje. La fórmula, pues ustedes la deben construir ya muy fácil con base en el ejemplo y con base en lo que se indica
en el material de formación, ¿sí? Miren la fórmula. Luego dice sigla de la fórmula, fórmula abreviada, quiénes son los responsables y las observaciones. O sea, cuando hablamos aquí también de fórmula abreviada, pues sí, también ya aplicamos los datos que tenemos y damos la respuesta, porque cada uno pues colocó un número al azar perdón, al azar no, porque ahí estaban los empleados, entonces ustedes desarrollan la fórmula. Vuelvo aquí a Teams. Cuéntenme si hasta aquí lo que les he hablado está claro. Sí, señora, hasta ahí vamos claros. Listo, listo. Esa es la tabla de indicadores. Yo creo que ahí ya resuelvo una inquietud de alguien que me escribió ayer en el WhatsApp y una cosa que les había dicho la semana pasada que no estaba correcta. Entonces, en este formato de tabla de indicadores son 3 ejercicios que ustedes deben realizar, pero todo lo hacen ahí. O sea, prácticamente es llenar los espacios en blanco. Tengan en cuenta que un indicador se construye así. Esto sirve no solamente para el tema de recursos humanos, sino para cualquier empresa. Y así ustedes pueden construir un indicador. Entonces yo los invito a que lean el material de formación, que está muy bueno, y puedan desarrollar esta actividad. Básicamente eso es lo que necesitaba hablar con ustedes ahorita en esta sesión. Voy a mirar el cronograma otra vez. ¿Qué se me hizo el cronograma? Bueno, miremoslo por acá. Y me disculpan el tema del audio, pero ustedes no se imaginan, en 3 equipos y no he podido. Listo, entonces solamente 2 cosas, estudio de caso, fichas indicadores y foro temático. ¿Listo? La sesión yo se las envío como siempre. El foro temático ustedes lo responden de acuerdo con lo que les diga la guía. Hay una pregunta, pero vamos a entrar directamente al foro temático desde el menú principal. Recuerden que ustedes pueden entrar desde el menú principal, herramientas, foros. Y foro temático, talento y otros recursos, y van a responder la siguiente pregunta que ya está planteada ahí en el foro. La pregunta es, el aprendiz debe analizar y participar acerca del tema propuesto dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos en la estructuración del talento humano influyen de manera negativa para la adecuada puesta en marcha de un proyecto? Si no conoce ninguno, investiguen diversas fuentes de consulta y presente su punto de vista justificando su respuesta. Esa es la forma de participar en el foro temático. No sé si ahí sí queda clara tu pregunta, María Elena. Listo, chicos. Les agradezco mucho su tiempo. Voy a detener la grabación para los que no pudieron asistir. Recuerden que nuestra sesión,